El siguiente caso es factor común polinomio. A diferencia del anterior, observamos las cantidades que son comunes en un lado y el otro. La diferencia que hay entre este y el anterior es simplemente que allá teníamos términos aislados, uno a uno, mientras que aquí tenemos términos generados por factores. ¿Cómo lo sabemos o cuál va a ser la división que nos dice cuál es uno y cuál es el otro? Los signos de adición o sustracción que aparezcan en cada uno de los ejercicios. En este caso, este signo más divide esta operación de esta operación que son productos. Lo mismo que esta operación es una diferencia de este producto con este producto. Si observamos en el primer producto y en el segundo producto, es evidente que x menos 4y está en la primera cantidad y x menos 4y está en la segunda cantidad. Como observamos, ya no es una sola cantidad, sino que es una y dos. Tenemos dos términos, o sea, un binomio. Recordemos que cuando tenemos más de un término, de dos en adelante, se llama polinomio y por eso este caso se denomina factor común polinomio, porque este es un factor polinomio de él, esta cantidad multiplica esta, este es un factor polinomio de él y como está en ambas, decimos que es un factor común polinomio. O sea que automáticamente hemos encontrado cuál es el primer factor, que está dado por x menos 4y. Ya lo que nos queda es simplemente encontrar cuál es el otro factor y sale simplemente de hacer cualquiera de las operaciones que ya dijimos. ¿Cuál es la cantidad que multiplicada por x menos 4y da todo esto? Simplemente 2a. O simplemente si todo esto lo dividimos entre esto, estos dos factores por ser comunes se simplifican o cancelan y solamente queda 2a. Y en la segunda parte tenemos que si dividimos 5b por x menos 4y entre x menos 4y, los factores comunes los simplificamos o cancelamos y únicamente queda más 5b. Entonces, hemos encontrado en este ejercicio cuál es el factor común polinomio y cuál es el factor que multiplicado por él me da como resultado la expresión que tengo inicialmente. En el siguiente ejercicio observamos claramente que la diferencia nos divide este primer factor de x menos 2 por x más 3 del segundo factor de 4x por x más 3. Observando, tenemos que x más 3 está en la primera parte y x más 3 está en la segunda parte. Por lo tanto, podemos afirmar que x más 3 es factor común. Como no son un solo término, no decimos factor común monomio, sino factor común polinomio porque son más de un término el factor común. Ahora lo que resta es simplemente hallar el siguiente factor y es si dividimos toda esta cantidad entre x más 3 se cancelan las x más 3 que son comunes y como resultado me queda simplemente x menos 2. Por último, tenemos que dividir esta cantidad entre x más 3, cancelamos los x más 3 como factores comunes y me queda menos 4x. Recordemos que dentro de los paréntesis, si podemos realizar reducción de términos semejantes, que en este caso, en el segundo factor tenemos esta x y esta x son términos semejantes, por lo tanto, lo podemos reducir a uno solo. Y tenemos como resultado x más 3 como el factor común polinomio y como segundo factor simplemente tenemos signos distintos más menos se restan y se pone el signo que tiene el valor numérico mayor, que en este caso es 4. Quiere decir que nuestro signo es menos y la resta es
3x menos 2, y ese es el segundo factor. Observamos esto. A veces en matemáticas no es común encontrar en un factor todos los signos negativos, entonces podemos simplemente factorizar ese signo negativo. Recordemos que si anticipamos un signo negativo, cambiamos todos los signos. Por lo tanto, nuestros factores quedan siendo x más 3, y por último, al anticipar el signo menos, cambiamos el signo de los dos, positivo y positivo. Y con esto terminamos nuestra factorización. Hemos encontrado los dos factores que multiplicados entre sí me da el resultado, la expresión inicial.